Que Dios te bendiga. Mi nombre es José Francisco Álvarez Milián. Este es mi proyecto final de la segunda etapa del estudio. Y tengo que entonces dar un reporte o dar lo que yo he aprendido y he valorado. Yo creo que en este tiempo he podido descubrir más acerca de la historia de la iglesia primitiva, más acerca del trasfondo de todo lo que ha sucedido en la iglesia. Y aprendiendo vemos que la iglesia, se sucedieron 6 etapas diferentes de la iglesia, que es la iglesia apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna, ¿verdad? Vemos también, estuvimos aprendiendo que acerca de la diferencia o qué significaba, por ejemplo, el ser judío, el ser heleninista, el ser prosélitos y el ser gentiles, ¿verdad? El poder entender que los judíos eran hebreos, ver que los helenistas eran que tenían el idioma y habían sido nacidos, ¿verdad? Y los prosélitos que eran extranjeros que habían adoptado la cultura y la religión hebrea. Los gentiles somos aquellos que no somos ni hebreos ni por sangre ni por genealogía, ¿verdad? Pero somos parte de, ¿verdad? Pudimos ver también la doctrina básica de la iglesia, que es algo muy importante desde los tiempos antiguos, ¿verdad? En la cual se hablaba de que Jesús era el Mesías, Jesús resucitó y Jesús regresará, ¿verdad? Jesús regresa. Vemos también dentro de todo esto, me llamó mucho la atención el ver cómo la persecución hacia los cristianos fue tan fuerte, ¿verdad? Fue tan extrema en muchos casos, de muchas maneras, como los judíos perseguían a los cristianos, ¿verdad? Cómo es que la iglesia era perseguida. Me llamó mucho la atención también y aprendí mucho acerca de los mártires, cómo es que cada uno se desarrolló y cómo es que estaban dispuestos por causa de Dios, por causa de lo que Dios estaba haciendo. Sí, vemos nombres o personajes, por ejemplo, como Germánico, como Policarpo, ¿verdad? Y entonces también me captó mucho mi atención, era cómo es que sucedían estas formas de martirio para muchos de ellos o para diferentes personas, ¿verdad? Por ejemplo, el que fueran devorados por fieras, el que fueran decapitados, ¿verdad? El que fueran mutilados y que fueran quemados. O sea, de alguna u otra manera, quiero que nos pone a nosotros a pensar y analizar si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, hubiésemos nosotros también sido mártires, hubiéramos estado dispuestos a morir por la causa. Y esto nos define mucho verdaderamente en estos tiempos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención también el ver que hubieron más de 7 millones de mártires, ¿verdad? De diferentes maneras, de diferentes formas, ¿verdad? Eso verdaderamente captó mi atención. Me llamó también la atención cómo es que las herejías se levantaron, ¿verdad? Varios puntos, varias palabras que parecieran diferentes o raras, ¿verdad? Para nuestro conocimiento, pero que es parte del aprendizaje. Cuando yo veía, por ejemplo, lo que el gnosticismo, ¿verdad? Que es que no creían en Jesús, ¿verdad? La morción o marción, ¿sí? Que era exactamente donde ellos creían que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios de los cristianos, ¿verdad? Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el Ixoye. De una u otra manera, el Ixoye lo hemos visto en diferentes lugares, diferentes dibujos, imágenes, películas, pero el significado real de lo que era la palabra Ixoye me llamó mucho la atención, que es Jesucristo, Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ¿verdad? Me llamó mucho la atención también cuando fue ese edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, ¿verdad? Donde se dio el edicto Milán, que era de dejar de perseguir a los cristianos, ¿verdad? Esa parte verdaderamente me llamó mucho la atención. Hay mucho que aprender, hay mucho que seguir aprendiendo, hay mucho que seguir estudiando, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención dentro de todas las clases, fue una pregunta que nos hicieron, que a la vez hizo reflexión en mi corazón. Dice, cuando hacía la pregunta de que si nosotros éramos cristianos por convicción o por imposición, ¿verdad? Y quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que tengo de poder aprender más, ¿verdad? Porque cuando tenemos la responsabilidad de enseñar, eso también amerita que nosotros tengamos más conocimiento, ¿verdad? Pero no solo el conocimiento, sino también dejar que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender y comprender